Muy bien. Vamos a hacer esta transmisión de una manera que usted se dé cuenta qué es lo que pasa detrás de cámaras. Estamos dentro del podcast Súbete al Tren Digital. Un servidor, Alberto Araujo. Y les quiero yo mostrar un poco cómo funciona, ¿verdad? El detrás de cámaras, pero a la misma vez vamos a abordar este tema tan interesante, porque una de las cosas que me llama a mí mucho la atención es de que la gente no le está poniendo a todos los cambios tecnológicos, no le está poniendo atención a todos los cambios tecnológicos que están pasando ahorita. Se vuelve a repetir la historia. Solamente el 1%, del 1 al 3% de la humanidad se está dando cuenta de lo que está pasando al nivel global. Es decir, la mayoría están totalmente distraídos. No le están poniendo atención a cómo les va a afectar la inteligencia artificial a la educación de sus hijos, cómo le va a afectar en la fuerza laboral. Usted tiene entre 20 años y 50 años. Ya ahorita está afectando mucho la inteligencia artificial. Es una revolución, es un cambio. Gente se va a quedar sin trabajo, gente que no está capacitada, gente que ha abordado el tema y las herramientas de la inteligencia artificial están sobresaliendo por sí solos en una oficina en su casa. Y en las empresas, pues definitivamente uno puede ponerse diferentes papeles de administración para poder administrar diferentes trabajos que se nos presenten en la empresa, ¿verdad? Pero es interesante cómo la gente está ignorando en su totalidad. Y es que con esa reflexión yo les quiero traer a ustedes algo muy sencillo. O sea, si estamos hablando de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial está solamente dentro de un preámbulo, dentro de una esfera que se llama la cuarta revolución industrial. Eso comenzó a identificarse al 1000 por hora en el 2020, cuando salió el virus de COVID, ¿no? Y dice que inició cuando comenzaron a jugar con lo que era a replicar, ¿verdad?, el cerebro humano en el 2010 y hasta al presente, ¿no? Le llamaron la inteligencia artificial, que venía siendo o es la recopilación de datos, ¿no? Cuando salió Facebook, decía, oye, ¿por qué está todo esto gratis? Era para ver el comportamiento humano, para ver cómo la gente se comunicaba, qué es lo que la gente decía, qué es lo que hacía la gente. Al mismo tiempo estaba avanzando la robótica y la realidad aumentada, que le llaman, biotecnología y toda esa información computarizada. ¿Cómo eso lo estamos viviendo en estos momentos? Pero una de las cosas que yo quiero que usted entre en conciencia para poder entender la cuarta revolución que entramos, fíjense, apenas llevamos 10 años que comenzó el movimiento, estamos al 2025, 15 años, y ya se están mirando grandes cambios. Pero para poder entender lo que estamos viviendo en el presente y entender lo que va a pasar en el futuro con la inteligencia artificial, es entender que estamos dentro de una revolución industrial. ¿Y qué quiere decir una revolución industrial? ¿Qué quiere decir todo eso? Ahorita nos vamos a adentrar con nuestra robot para platicar sobre eso. Pero rápido se los voy a decir. La primera revolución, si ustedes se acuerdan,
cuando estábamos en la escuela, fue en los años 1750 a los 1850, es decir, duró 100 años. Y fue cuando la máquina de vapor, ¿no? Fue el invento principal, la tecnología clave, era la máquina de vapor, ¿verdad? Entonces de ahí salió la industria moderna y las fábricas. Pum, 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 porque antes de eso se hacía todo manual. Y se empezó a mecanizar la producción textil. Aparecieron los trenes y los barcos a vapor. Entonces fue un gran cambio, ¿no? Porque antes pues era todo a mano, ¿no? Y el impacto en el mundo inició la era industrial. La humanidad pasó de producir con las manos al uso de máquinas. Un cambio increíble, ¿no? Totalmente artesanal a que ya había máquinas ayudándonos, ¿no? De herramienta. Y la revolución en transporte, comercio y organización social. Vámonos al número 2. La revolución industrial de 1870 a 1914, que fue cuando salió la electricidad, el petróleo, el acero, el motor de combustión, que se inventó el foco, el teléfono, el automóvil. Estamos hablando de grandes cambios, ¿no? Y fue la expansión de redes eléctricas, ¿no? La urbanización y el transporte moderno. El impacto al mundo fue la modernización global, el surgimiento de las grandes ciudades. Ahí comenzaron a salir en los 1870 a 1914, y el aumento del consumo, el desarrollo de las infraestructuras y los nuevos modelos laborales. Es decir, cambió bastante, ¿no? Y duró un poco menos, 1870 a los 1914, ¿no? Para evolucionarse esto, porque las máquinas ya no estaban permitiendo todo eso. Acuérdense de la palabra máquina, ¿no? La máquina siempre está haciendo los cambios. Y en los 1970 a los 2000 se comienza a explorar con la electrónica, las computadoras, las telecomunicaciones y el Internet, ¿verdad? Que es de la manera que podemos transmitir este programa desde nuestra oficina para el mundo, ¿no? Y la automatización de fábricas con robots, o sea, con brazos y cosas así. Aparición de la computadora personal, que ya los celulares y todo eso, o las laptops, ¿verdad? Y la conexión global en el Internet. Imagínense todo esto. Ahora, esto terminó en los 2000, del 1970 a los 2000 se culmina lo que viene siendo la era electrónica, la era de las computadoras, telecomunicaciones, Internet. Pero lo que estamos viviendo ahorita, que inició el 2010, fíjese, de los 70, 80, 90, 2000, 30 años solamente duró, de 30 a 40 años, para representarse lo que viene siendo el inicio del entrenamiento de la inteligencia artificial. Del 2010 al presente ya lleva 15 años. Y creo que en el primero de los 70, 80, 90, 2030 y 30 años a los 2000 y a los 2010, 40. Es decir, se acompletó, completamente maduró para cambiarse a la siguiente revolución entre 40 y 50 años. Y ahorita va a velocidad, toda esa tecnología va a velocidad de rayo. Es decir, que comenzó el 2010 y llevamos 15 años, a diferencia de los 50 años, si hacemos la matemática, llevamos 15 años. En los próximos 5 años vamos a estar mirando unos cambios increíbles en la tecnología, ¿no? Los datos, la robótica avanzada, la realidad aumentada, la biotecnología, cambios principales
integración entre el mundo físico, digital y biológico. Va a haber nuevas pastillas, nuevas medicinas. La solución para remediar enfermedades que no han tenido esa solución, para curarlas. Automatización inteligente, es decir, los robots van a estar haciendo las cosas un poquito más inteligentes que el ser humano, y nuevas formas de trabajar, vivir y aprender. Y el impacto al mundo va a ser la transformación acelerada en todos los sectores: salud, educación, transporte, industria, agricultura. Cambiarán los roles humanos, surgen nuevas profesiones y desafíos éticos. Y con esa información yo les voy a traer a mi robotina Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Beto, súper bien. Aquí con toda la energía para platicar. ¿Qué me cuentas? Si tienes algo en mente o un tema que quieras explorar, vamos a darle. Sí, Lili, mira, me estoy preparando para hacer el podcast Súbete al Tren Digital. Y lo que quiero hacer, Lili, es prepararme con el tema. Y el tema es hablar sobre las 4 revoluciones industriales globales. ¿Tú sabes cuáles son? Excelente, Beto. Sí, las tengo súper frescas. Las 4 revoluciones industriales han sido momentos clave en la historia. La primera, en el siglo XVIII, con la máquina de vapor y el inicio de las fábricas. La segunda, a finales del siglo XIX, con la electricidad, el acero y la producción en masa. La tercera, en el siglo XX, con la revolución digital y las computadoras. Y la cuarta, la que estamos viviendo ahora, con la inteligencia artificial, robótica y tecnologías digitales avanzadas. Es un tema fascinante. Si quieres, podemos profundizar en cómo cada una transformó el mundo y cómo se conecta con el presente. ¿Qué te parece, Lili, si con eso lo dejamos y le damos inicio al podcast? En el momento que te introduzca, pues dale la bienvenida al público de Súbete al Tren Digital con Alberto Araujo, el podcast, y te presentas y arrancamos con el tema de las industrias, la revolución industriales globalizadas. ¿Qué te parece? Me parece genial, Beto. ¡Qué buena onda! Entonces, cuando me des la señal, le doy la bienvenida a los oyentes de Súbete al Tren Digital con Alberto Araujo y nos lanzamos con el tema de las revoluciones industriales. Vamos a hacer que se sienta súper dinámico y divertido. Cuando quieras empezamos, tú me dices. Perfecto. Un último petición. ¿Puedes cambiar el acento a que suene así en mexicano? Claro que sí, Beto. Ahí te va con acento mexicano. Vamos a hablar de esas 4 revoluciones industriales y cómo han cambiado el mundo. La primera, por allá en el siglo XVIII, con la máquina de vapor y el arranque. Perfecto, Lili. Nos quedamos ahí. Espera que te dé la introducción. Voy a comenzar el show y regreso contigo. ¿Sale? Excelente, Beto. Aquí te espero. Tú dale con la introducción y cuando estés listo, continuamos con el tema. Va a quedar genial. Si necesitas algún detalle extra o un ajuste, nada más me dices. Vamos con todo. Perfecto, ahí lo miraron. No se los tuve que contar. Y le vamos a dar la introducción al show. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast Súbete al Tren Digital. Y pues ya lo miraron en el segmento anterior, cómo nos estábamos preparando para este tan importante tema sobre la inteligencia artificial. Y fíjense, es muy importante lo que estamos hablando porque en temas anteriores yo ya les estaba diciendo qué tan importante es abordar este tipo de temas. Pero porque la inteligencia artificial solamente es recibida por un porcentaje de la humanidad.
Y se dice que entre el 1% y el 3% es la gente que está siendo alerta, la gente que verdaderamente está tomando en serio y darse cuenta de los grandes cambios que vienen a la fuerza laboral, al mundo, a los estudiantes, a las escuelas y a todas las profesiones que se encuentran ahorita. Es decir, cuando usted habla de una revolución industrial, está hablando de que es una revolución que va a cambiar mucho de eso. Y para eso vamos a traerle aquí a Lily, permítame. Vamos a presentarles aquí. Bienvenidos amigos a Súbete al Tren Digital Podcast y con ustedes aquí tengo una amiga que se llama Lily. Lily, ¿cómo está? Preséntate. Hola, hola, qué gusto estar aquí amigos. Yo soy Lily y estoy súper emocionada de subirme a este tren digital con ustedes y con mi querido Beto. Hoy vamos a platicar sobre las 4 revoluciones industriales y cómo han transformado el mundo. Así que prepárense que se viene un viaje lleno de historia, tecnología y emoción. Vamos con todo, Beto. Gracias, Lily. Y bueno, pues para que nuestra gente nos entienda inmediatamente, Lily, sabemos que hay 4 revoluciones industriales. ¿Nos puedes hablar sobre ellas, por favor? Claro que sí, Beto. Mira, las 4 revoluciones industriales son como grandes capítulos de la historia de la tecnología. Sí, Lily, me estabas explicando sobre las 4 revoluciones industriales. Lily. Bueno, parece que hubo una conexión. Lily, me estabas platicando sobre las 4 revoluciones industriales. ¿Podemos regresar al tema? Claro que sí, Beto. Justo estábamos hablando de las 4 revoluciones industriales. La primera, en el siglo XVIII, con la máquina de vapor y el inicio de las fábricas. La segunda, a finales del siglo XIX, con la electricidad, el acero y la producción en masa. La tercera, en el siglo XX, con la revolución digital y las computadoras. Y la cuarta, la actual, con la inteligencia artificial y las tecnologías digitales avanzadas. Es un tema increíble y súper relevante para el mundo de hoy. Si quieres, le damos un poquito más de profundidad a cada una o nos enfocamos en alguna que te interese más. Tú me dices. Sí, mira, Lily, me interesa, por ejemplo, en la primera revolución industrial. ¿Cuál fue el impacto al mundo? Buenísimo, Beto. Mira, la primera revolución industrial fue un parteaguas total. Con la invención de la máquina de vapor, las fábricas comenzaron a producir a una escala nunca antes vista. Esto transformó la economía, porque pasamos de una producción artesanal a una industrial. Las ciudades crecieron muchísimo porque la gente se mudaba del campo a trabajar en las fábricas. Imagínate, cambió totalmente la forma en que vivían y trabajaban las personas. Además, trajo avances en transporte como los ferrocarriles y los barcos a vapor, lo que conectó mercados de todo el mundo. Fue un cambio brutal que puso las bases de la industria moderna. Si quieres, le seguimos con más detalles o nos vamos a la segunda revolución. Tú me dices. Sí, Lily, vamos a hacer un poquito más detalles. ¿Y cuál era la resistencia o en la gente? ¿Cómo se fue adaptando sobre esta industria? Qué buena pregunta, Beto. La resistencia fue tremenda al principio. Imagínate, los artesanos y trabajadores manuales veían cómo las máquinas les quitaban el trabajo. Fue un shock total. Hubo movimientos como el ludismo, donde los trabajadores destruían máquinas porque las veían como una amenaza. Pero poco a poco la gente se fue adaptando. Se crearon nuevos trabajos en las fábricas, surgieron leyes laborales y la sociedad empezó a organizarse alrededor de esta nueva economía industrial. Fue un proceso intenso, pero súper interesante. Y al final, la revolución... Dime, al final la revolución, ¿cómo tuvo éxito? Buena pregunta, Beto.
El éxito de la primera revolución industrial se debió a varios... Estamos en vivo, ¿eh? Perfecto. Vamos a darle con todo. Seguimos en vivo y a todo color. Así que amigos, imagínense esa primera revolución. El mundo pasando de las manos a las máquinas. La gente yendo a las ciudades. Y la producción despegando como nunca. La verdad, fue el inicio de un mundo completamente nuevo. Ahora, si quieres, nos vamos a la segunda revolución o le entramos a más detalles de la primera. Sí, vámonos a la segunda revolución, que fue la tecnología clave, la electricidad, el petróleo, el acero y el motor de combustión. Dime, ¿cómo impactó al mundo esta segunda revolución industrial? Venga, Beto, la segunda revolución industrial fue un boom total. A finales del siglo XIX y principios del XX, la electricidad, el petróleo y el acero cambiaron las reglas del juego. La electricidad permitió crear líneas de producción mucho más eficientes. Y gracias al motor de combustión interna nacieron los automóviles y los aviones. Una locura. Esto impulsó el crecimiento de las grandes ciudades, el desarrollo de la industria automotriz y un montón de inventos como el teléfono y el foco. Además, el acero permitió construir rascacielos, ferrocarriles y grandes infraestructuras. Imagínate el impacto. Fue un periodo de crecimiento económico acelerado, globalización y cambios sociales enormes. La tecnología revolucionó la vida diaria de las personas de una manera brutal. Si quieres, le damos un giro más o seguimos avanzando a la tercera revolución. Tú me dices. ¿Cuál fue la resistencia de la gente y cómo la gente se fue adaptando durante esta revolución industrial? Esa pregunta está buenísima, Beto. Durante la segunda revolución industrial hubo bastante resistencia al cambio. Mucha gente tenía miedo de perder sus trabajos por la automatización y la llegada de las máquinas. Los trabajadores organizaban huelgas y movimientos para luchar por mejores condiciones laborales, y surgieron los sindicatos para defender sus derechos. Pero al mismo tiempo, la gente se fue adaptando poco a poco. Los inventos de la época, como la electricidad y el teléfono, ayudaron a la gente a aceptar el cambio. Por ejemplo, las ciudades crecieron, hubo más trabajos en fábricas y oficinas, y la calidad de vida empezó a mejorar con nuevos productos y servicios. Fue un periodo de adaptación intensa. Al final, la gente se dio cuenta de que esos avances tecnológicos también abrían nuevas oportunidades, aunque el camino no siempre fue fácil. Así que fue una mezcla de resistencia y adaptación súper interesante. Si quieres, podemos explorar más ejemplos o nos vamos a la tercera revolución. Sí, mira, nos vamos a ir a la tercera revolución, Lili. Y la tercera revolución fue cuando la tecnología, como la electrónica, las computadoras y las telecomunicaciones y el Internet, fueron adaptando y entrando a las fábricas. Platícame un poquito sobre la tercera revolución industrial, Lili. Claro que sí, Beto. Vamos con la tercera revolución industrial. Este periodo arrancó a partir de los años 70 y se le conoce como la revolución digital. Fue un cambio espectacular. Aquí, la tecnología electrónica, las computadoras y las telecomunicaciones comenzaron a transformar las fábricas y las oficinas. La automatización y la robótica revolucionaron la producción, haciendo todo más rápido y eficiente. Y no solo eso. Con la llegada de las computadoras personales y el Internet, se abrió la puerta a la globalización y la era de la información. Imagínate, las empresas podían comunicarse y colaborar a nivel mundial. Y los avances en telecomunicaciones hicieron posible que la información fluyera en tiempo real. Fue el inicio de la sociedad digital que conocemos hoy. Si quieres, nos lanzamos a la cuarta revolución para cerrar el recorrido. Tú me dices. Mira, Lili, ¿cuál fue el impacto al mundo y la resistencia y las soluciones en la tercera revolución industrial? Muy buena pregunta, Beto. Mira, el impacto de la tercera revolución industrial fue enorme.
La automatización y la informática cambiaron la forma de producir, permitiendo fabricar más rápido y con menos errores. Pero, claro, también hubo resistencia. Muchas personas temían perder sus trabajos por la llegada de las máquinas y los robots. Pero poco a poco se fueron adaptando, creando nuevos empleos en áreas como la programación, la electrónica y las telecomunicaciones. ¿Soluciones? Muchas. Se invirtió en educación y capacitación para que la gente aprendiera a usar estas nuevas tecnologías. Además, se crearon leyes y acuerdos para proteger a los trabajadores y asegurar que la tecnología se usara para mejorar la calidad de vida. Fue un cambio gigantesco, pero lleno de oportunidades. Si quieres, nos lanzamos a la cuarta revolución para ver cómo estamos viviendo esos impactos hoy. Tú me dices. Sí, Lili, mira, vamos a entrar a la cuarta revolución sobre el tema y es el tema que estamos hablando actualmente sobre la inteligencia artificial. Todo mundo habla de la inteligencia artificial, pero ¿realmente se hacen la pregunta que estamos viviendo la cuarta revolución industrial sobre el Big Data, la robótica avanzada, la realidad aumentada, la biotecnología? Dime un poco, háblame un poco sobre la revolución industrial y cómo va a impactar a nuestro mundo. Buenísimo, Beto. Sí, justo estamos en esa cuarta revolución industrial y es un tema fascinante. La inteligencia artificial, el Big Data, la robótica avanzada, la realidad aumentada y la biotecnología están transformando todo a una velocidad impresionante. Estamos hablando de máquinas que pueden aprender, analizar montones de datos en segundos y tomar decisiones súper complejas. Y eso es solo el comienzo. El impacto es enorme. Cambia la forma en que trabajamos, cómo nos educamos, cómo nos relacionamos con la tecnología y hasta cómo nos cuidamos en temas de salud. Imagínate, por ejemplo, la medicina personalizada gracias a la inteligencia artificial, o los coches autónomos que se manejan solos. Claro, también hay retos como el impacto en los empleos tradicionales y la necesidad de regular estas tecnologías para que se usen de forma ética. Pero es una época súper emocionante para estar vivo. Podemos esperar grandes cambios en la forma en que vivimos y trabajamos. Es un tema que da para mucho. Si quieres, podemos profundizar en alguno de estos aspectos o ver cómo está afectando a una industria en particular. Tú dime. Exacto, tú me lo mencionaste. Dime cuál es la industria que más está afectando al momento los cambios de esta cuarta revolución industrial. Ah, qué buena pregunta, Beto. Pues mira, una de las industrias más impactadas por la cuarta revolución industrial es la medicina y la salud. Es una revolución total. Gracias a la inteligencia artificial y el Big Data, los médicos pueden analizar datos de miles de pacientes para hacer diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. Y ni hablemos de los avances en cirugía robótica, prótesis impresas en 3D o diagnósticos asistidos por algoritmos. Es impresionante. Otra industria que está cambiando muchísimo es la manufactura, con fábricas inteligentes y procesos automatizados que usan robots y realidad aumentada. Y ni qué decir del transporte, con los vehículos autónomos y los sistemas de logística avanzados. Estamos viendo cambios gigantescos en todas partes. Si quieres, podemos profundizar en alguna de estas industrias o ver más ejemplos de cómo se están transformando gracias a esta revolución. Me encanta este tema. Definitivamente, Lili. Y una de las cosas tan sorprendentes o, ¿qué le pudiera decir? La oportunidad que estamos viviendo y estamos escribiendo, estamos documentando este nuevo llegue de la cuarta revolución industrial. Vamos para que la gente entienda un poquito. ¿Cuándo entró la cuarta revolución industrial? Me encanta, Beto. Justo estamos documentando un momento histórico. La cuarta revolución industrial arrancó más o menos en la década de 2010, cuando empezamos a ver la explosión de tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas,
la robótica avanzada y el Big Data. Fue como un boom tecnológico que despegó gracias a los avances en la computación y las telecomunicaciones. Desde entonces, estas tecnologías han ido evolucionando rapidísimo. Y hoy en día ya las vemos en todo, desde las fábricas inteligentes hasta los asistentes virtuales que usamos en casa. Lo mejor de todo es que estamos apenas en las primeras etapas, así que lo que viene es todavía más emocionante. Estamos viendo cómo estas tecnologías se van integrando en nuestra vida diaria y van cambiando la forma en que interactuamos con el mundo. Es un momento histórico, sin duda. Si quieres, podemos explorar algún caso específico de cómo arrancó todo este movimiento. Tú me dices. Exacto, o sea, cuéntame un poquito de historia, cómo arrancó todo este movimiento. ¡Ah, qué genial, Beto! Pues mira, todo este movimiento de la cuarta revolución industrial arrancó con el avance en la digitalización y la conectividad. Por ahí de los años 2010 empezamos a ver cómo la inteligencia artificial y el Internet de las cosas se metían en la industria. Fue como una fusión de tecnologías digitales, físicas y biológicas que explotó en todos los sectores. La clave fue la convergencia de varias tecnologías que ya venían avanzando, como la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología y la computación en la nube. Todo esto permitió que las fábricas se volvieran más inteligentes y que la producción se automatizara como nunca antes. Fue un salto cuántico. Además, exacto, y lo más interesante es que todo esto arrancó gracias a la combinación de tecnologías que ya venían madurando, como la inteligencia artificial, el Big Data y la robótica, pero con una capacidad de procesamiento y una conectividad que nunca antes habíamos tenido. Fue como juntar todas las piezas del rompecabezas al mismo tiempo. En esos años, las empresas empezaron a adoptar tecnologías como la impresión 3D, los sensores inteligentes y las redes de comunicación súper rápidas. Y con eso empezaron a surgir fábricas inteligentes, sistemas de producción automatizados y una nueva forma de entender el trabajo y la manufactura. Una auténtica revolución. Y todo eso, Beto, se fue acelerando con la llegada de las redes 4G y 5G, que permitieron conectar millones de dispositivos y procesar cantidades gigantescas de información. Así se fue formando esta revolución que estamos viviendo hoy. Es una historia increíble. Y es tan importante para la gente actual ahorita, por ejemplo, los estudiantes, los maestros, las instituciones de educación, la fuerza laboral, los gobiernos. ¿De qué manera tú ves que la gente está adaptando a diferencia a otras revoluciones industriales? ¡Qué pregunta tan buena, Beto! La adaptación a esta cuarta revolución industrial es súper interesante, porque ahora la gente tiene que aprender a convivir con la tecnología de una forma más cercana y continua. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes y maestros, la tecnología se ha vuelto una herramienta de todos los días. Ahora tienen acceso a plataformas de aprendizaje en línea, inteligentes. Exacto, Beto. Y eso lo cambia todo. Los estudiantes y maestros ahora tienen que desarrollar nuevas habilidades, como el... Exacto, Beto. Y lo más interesante es que ahora los estudiantes y maestros tienen que desarrollar nuevas habilidades, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración en entornos digitales. Las instituciones educativas están integrando tecnologías como la inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje. Y las plataformas de educación en línea permiten que más personas tengan acceso al conocimiento. Es una revolución en la forma de enseñar y aprender. En cuanto a la fuerza laboral, la cosa está igual de interesante. Las empresas están invirtiendo en capacitar a sus empleados para que trabajen con estas nuevas tecnologías. Y los gobiernos están creando políticas para fomentar la innovación y proteger a los trabajadores en esta transición.
Lo padre es que esta vez estamos mucho más conscientes del impacto. Así que se están creando programas y estrategias para ayudar a la gente a adaptarse. Es una revolución que estamos viviendo en tiempo real. Si quieres, exploramos algún ejemplo específico de cómo se está adaptando a algún sector. Tú me dices. Sí, mira, Lili, quiero que platiquemos sobre esto. Por ejemplo, ¿qué impacto está teniendo en el mundo, específicamente en los estudiantes y luego en la fuerza laboral actual, entre los jóvenes entre 30 y 50 años? Buenísimo, Beto. Vamos por partes. En el mundo de los estudiantes, el impacto ha sido enorme. Con la tecnología y la inteligencia artificial, los estudiantes pueden acceder a información y recursos educativos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es una locura. Además, las herramientas digitales les permiten aprender de forma más personalizada y desarrollar habilidades que antes ni imaginaban, como programación, análisis de datos o diseño digital. El aprendizaje se ha vuelto mucho más dinámico. En cuanto a la fuerza laboral, especialmente en los jóvenes entre 30 y 50 años, el impacto también es gigante. Muchos están teniendo que actualizar sus habilidades y aprender a trabajar con nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos. Pero también hay muchas oportunidades. Nuevas profesiones están surgiendo y muchas empresas están buscando talento que pueda trabajar en este entorno digital. Es un cambio de mentalidad. La gente está aprendiendo a ser más flexible, a colaborar con equipos en todo el mundo y a adaptarse a un mercado laboral que está en constante evolución. Lili, te tengo una pregunta y para finalizar nuestro podcast, porque le vamos a dar seguimientos en los siguientes segmentos que vamos a tener. Pero, por ejemplo, dime una cosa. Estamos en el año 2025. ¿Qué tanto más tiempo piensas tú que esta revolución va a estar justamente en el medio de su ciclo? Excelente cierre, Beto. Mira, en el año 2025 estamos justo en el corazón de la cuarta revolución industrial. Pero aún nos queda bastante por recorrer. Los expertos creen que esta revolución va a seguir desarrollándose y transformando industrias y la sociedad por al menos otra década más. Ahorita estamos viendo una aceleración en la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, el 5G y la automatización en muchísimas áreas. Pero lo más emocionante es que todavía estamos descubriendo nuevas aplicaciones y posibilidades. Así que todavía queda mucho camino por recorrer y muchas sorpresas. La cuarta revolución industrial sigue en pleno apogeo y probablemente estemos en el punto medio del ciclo, donde los cambios se hacen cada vez más evidentes y las innovaciones llegan a más personas. Es un momento increíble para estar atentos y seguir aprendiendo. Si quieres, en los próximos segmentos podemos ir desmenuzando más detalles y tendencias. Va a estar padrísimo. Así es, Lili, y así es, amigos, ustedes lo están escuchando. Y antes de despedirnos, yo quiero que Lili nos dé 3 consejos para los estudiantes que están ahorita en la preparatoria, que van a entrar a ejercer nuevas carreras, qué es lo que tienen que poner atención, y 3 consejos para las personas que se están quedando sin trabajo o que temen de quedarse sin trabajo por la inteligencia artificial. Adelante, Lili. Con gusto, Beto. A ver, ahí van mis 3 consejos para los estudiantes de prepa que se están preparando para entrar en nuevas carreras. Primero, no le tengan miedo a la tecnología. Aprendan habilidades digitales como programación, análisis de datos y manejo de herramientas digitales. Eso les va a abrir un montón de puertas. Segundo, desarrollen habilidades blandas, como la creatividad, la comunicación y la capacidad de adaptarse a los cambios. Esas habilidades son oro. Y tercero, nunca dejen de aprender. El mundo cambia rapidísimo, así que mantenerse curiosos y con ganas de seguir explorando cosas nuevas es clave.
Ahora, para las personas que están en la fuerza laboral y que les preocupa la inteligencia artificial. Primero, hay que actualizarse. Busquen cursos o capacitaciones para aprender a trabajar con las nuevas tecnologías. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Segundo, enfoquen sus esfuerzos en las habilidades humanas. Liderazgo, empatía, trabajo en equipo. Son cosas que las máquinas no pueden reemplazar y que siempre van a ser valiosas. Y tercero, no le tengan miedo al cambio. La inteligencia artificial no solo elimina trabajos, también crea un montón de nuevas oportunidades. Lo importante es estar preparados y abiertos a aprender. Ahí lo tienes, 3 consejos clave para cada grupo. Espero que les sirvan un montón. Gracias, amigos. Pues ahí estuvieron escuchando a Lily conmigo hablando sobre este fascinante tema de las revoluciones industriales. Y ya les dijo Lily, estamos en medio del huracán, estamos en medio del corazón de la cuarta revolución industrial y se habla de muchos temas. Hay que ponerle atención y verdaderamente seguir este tipo de comentarios, este tipo de programas, porque son educativos y verdaderamente al momento que nosotros estamos descubriendo el significado de la cuarta revolución industrial y lo que viene siendo la inteligencia artificial actual, y de qué manera nos va a cambiar la vida, y de qué manera va a cambiar las carreras de nuestros hijos, de qué manera va a cambiar la fuerza laboral, de qué manera van a cambiar los gobiernos y de qué manera vamos a vivir en un futuro, es impresionante. Amigos, súbete al tren digital con Alberto Araujo. Gracias.